Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy se titula Estar alertas, o dicho en otras palabras, estar velando. Y Dios a través de la palabra nos insta y nos anima a estar velando en todo tiempo como creyentes. Y esto se debe porque no sabemos ni el día ni la hora en que Él regresará. Por lo tanto, Dios a sus hijos les anima a que estén velando constantemente para que el día en que Él regrese podamos irnos con Él sin ninguna vergüenza. Y vamos a leer a lo largo de la palabra que nos dice de qué es velar y cómo debemos velar. Vamos a iniciar en Mateo capítulo 24 versículos 36 al 42. Dice así, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta en el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en un molino, una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día que vendrá su Señor. Entonces nos podemos dar cuenta que la palabra dice que ni aun los ángeles ni el mismo Hijo sabe en qué día regresará, solamente lo sabe el Padre. Dios ya tiene un día específico en el día que mandará a Jesucristo para que venga por nosotros. Entonces dice que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cuerpo de Jesucristo, debemos estar velando, debemos estar alertas para que este día no nos agarre por sorpresa y podamos escapar de lo que está por venir. Por eso dice también que en esos momentos, cuando estén sucediendo estas cosas, unas de las señales o acontecimientos que nosotros podremos notar es que el mundo estará en sus propios quehaceres, estará de fiestas, estará de banquetes, estará comiendo, estará bebiendo, estará haciendo lo que le plazca. Pero el verdadero Hijo de Dios se estará preparando, se estará llenando del Señor, estará meditando en su palabra, estará orando, estará vigilando, estará ayunando, todas estas cosas para poder estar firmes en el momento en que estas cosas acontezcan. Entonces, cuando los hijos de Dios empiecen a ver todas estas señales, denotarán que la venida del Señor se acerca. No sabemos cuándo exactamente, pero sabemos que su venida está a las puertas, así lo dice su palabra. Y dice que en este día será como en los días de Noé, cada quien estaba haciendo sus propias cosas según sus concupiscencias. Así en el día en que venga el Señor, cada quien, los hijos de Dios, le estarán buscando, le estarán sirviendo, se estarán guardando, se estarán limpiando. Pero los que son del mundo estarán en sus propias cosas, en sus fiestas, en otras cosas que no convienen. Por eso dice que estarán 2 hombres trabajando juntos, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 mujeres moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Por eso también nos dice el Señor que debemos estar alertas porque no sabemos el día en que Él regresará. Vamos a ir más adelante a Mateo capítulo 25. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Dice así. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 que fueron tan sabias que llevaron aceite extra, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «¡Miren, ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras 5, «Por favor, dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando».
Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante ese lapso en el que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera, llamaron: Señor, Señor, ábrenos las puertas. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Entonces nosotros tenemos muy en claro que el Señor regresará. Lo que no sabemos es el día, una fecha específica, no la tenemos. Pero el Señor nos ha dado señales a través de las cuales nosotros podemos percibir que su venida se acerca. Y por lo tanto, cuando veamos que estas señales están aconteciendo, entonces la iglesia del Señor debe estar velando, es decir, debe estarse limpiando, debe estar buscando cada vez más y más del Señor. El mundo pone muchos deleites, muchas distracciones, de tal manera que el ser humano pierda de vista su enfoque y ya no se concentre en el Señor. Muchas veces cuando le dedicamos más tiempo a cualquier otra cosa que a Dios mismo, se llama idolatría. Entonces el mundo lo que trata de hacer es ponernos cosas atractivas a los ojos, a la vista, a disfrutar, pero muchas veces nos hace perder nuestro enfoque de Dios y muchas veces todas estas cosas nos hacen desviarnos más y más de una relación con el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos estar alertas, percibidos de cuáles son estas sutilezas que el diablo trata de utilizar a través del mundo y nosotros no mezclarnos entre ellas. Es decir, yo puedo hacer ciertas cosas, pero debo tener un límite. Si yo paso de ese límite, tiendo o voy a tender a caer. ¿Por qué? Porque ya no voy a dedicar el mismo tiempo al Señor. Por ejemplo, tenemos 24 horas en el día, de las cuales podemos tender a dormir entre 5, 8, 10 horas. Otras horas, ¿verdad? 8 horas que pasamos trabajando, estudiando, X o Y cosa, en momentos en el teléfono, momentos oyendo música o momentos haciendo otra cosa. Entonces, debemos dedicar por lo menos 1, 2 horas de nuestro día para orar, para meditar en su palabra. Entonces nos vamos a ir llenando del Señor. Pero ¿qué pasa si yo me lleno una vez a la semana del Señor, pero no estoy todas las otras semanas me estoy llenando o me estoy alejando del Señor? No va a poder compensar, por lo que yo necesito por lo menos tomar 2 horas, 1 hora de mi tiempo y dedicárselo por completo a Dios, para que así yo pueda estar alerta. Al meditar en su palabra, puedo darme cuenta de qué es lo que el diablo utiliza, de qué es lo que el diablo puede mostrarnos atractivo para que caigamos, de qué manera yo puedo vencer las tentaciones, de qué manera yo puedo vencer las pruebas, de qué manera yo puedo permanecer firme. Es solo a través de su palabra y por medio de la sabiduría que Dios nos da que vamos a lograr estar alertas para el día en el que el Señor regrese. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. Dice así: estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas, como si esperan el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces nos dice la palabra que un buen siervo es aquel que está preparado en todo momento. Entonces nos dice que nosotros debemos estar vestidos. Al hablar de vestido no se habla de una vestidura física o carnal con la que cubrimos nuestro cuerpo, sino se refiere a una vestidura espiritual.
Y si nosotros hemos leído en Efesios, en Gálatas, en Romanos, dice que nosotros hemos sido vestidos de una nueva naturaleza. Es decir, que nosotros antes de venir a Cristo teníamos una vieja naturaleza, la cual estaba corrompida o se inclinaba hacia el pecado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, hemos sido bautizados por medio de agua y en espíritu, nacemos de nuevo, de modo que nos debemos vestir de la nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza es creada según la semejanza de Dios para ya no cometer lo que hacíamos antes. Entonces, cuando nosotros estamos vestidos, esta vestidura es limpia, es blanca, por lo cual podemos tender a fallar o a pecar. Entonces esas manchas las debemos ir quitando. Y dice la palabra que el que esté limpio, que se siga limpiando más, y el que sea inmundo, que sea inmundo todavía. Entonces, cuando nosotros estemos vestidos, es decir, ya estemos preparados con nuestras vestiduras sin manchas ni arrugas, debemos estar listos para servir y mantener nuestras lámparas encendidas. Es decir, yo puedo estar durmiendo físicamente, pero mi espíritu está velando. Y si nosotros hemos leído en Romanos 8, dice que el Espíritu intercede por nosotros. Muchas veces nosotros dormimos, pero no sabemos qué acontece en la noche o qué acontece en ese lapso mientras estamos dormidos. Y es el Espíritu Santo quien cuida de nosotros. Por eso, aunque nosotros estemos dormidos, nuestro espíritu es el que estará velando, estará despierto. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Alimentando nuestro espíritu. ¿Y cuál es ese pan que alimenta nuestro espíritu? La palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra viva que sale de la boca de Dios. También el Señor Jesús dijo que su comida era hacer la obra del Señor. Entonces, cuando nosotros meditamos, leemos su palabra y hacemos la obra del Señor, nos estamos alimentando espiritualmente. Ahora dice que nos debemos estar preparados como si esperáramos a nuestro amo en una fiesta. También dice que aquel que es siervo que esté listo y a la espera del regreso del Señor será recompensado. Si este siervo se halla así, no importa, dice, a qué hora venga, en el versículo 36. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o en la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Como lo hemos dicho, no sabemos en qué hora, en qué momento, en qué minuto, en qué segundo vendrá el Señor. No sabemos si será de noche, si será de día, si será medianoche, si será a mediodía, no lo sabemos. Pero no importa qué hora, en qué momento, en qué periodo el Señor venga. Lo importante es que como cuerpos, como hijos de Dios, estemos preparados, estemos limpios, estemos sirviendo al Señor, lo estemos obedeciendo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso dice que aquel que siervo que lo haya haciendo así, el Señor dice que Él mismo lo servirá, lo pondrá en una mesa, se quitará el delantal, se pondrá un delantal y servirá. Por eso dice que si nosotros supiéramos que a qué hora entraría un ladrón a robar, velaríamos y no dejaríamos que minara nuestra casa. Así también debemos velar porque no sabemos en qué momento vendrá el Señor. Ahora vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 6. Dice así: pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecen a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Como decíamos anteriormente, nuestro cuerpo físicamente puede estar durmiendo, pero no nuestro espíritu. Y es eso lo que el Señor quiere que alimentemos y que estemos velando en espíritu, que nuestro espíritu esté despierto, esté alerta, pueda percibir los tiempos, pueda percibir las artimañas del enemigo, pueda percibir toda mala obra y podamos percibir
qué es lo que al Señor le agrada, podamos empezar a hacer la obra del Señor, empezar a agradar al Señor y vivir de esta manera, entonces vamos a agradar al Señor, entonces vamos a vivir en espíritu y entonces vamos a estar alertas y lúcidos. Pues todo aquel que no vive por el espíritu, que no tiene el espíritu, es inconsciente o no puede percibir las señales, no puede percibir los tiempos y les son ingenuos, les son tontos. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios en él. Pero aquel que tiene el Espíritu dice que aprendamos de la parábola de la higuera, que cuando está a punto de dar fruto, o conocemos los tiempos, que cuando va a llover o cuando será el verano, así conozcamos por medio de las señales que el día del Señor estará cerca. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y de las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Entonces, el Señor manda este mensaje a la iglesia de Sardis. Entonces, si la iglesia somos nosotros, si en nuestro caso hemos estado haciendo lo que aquí dice en su palabra que no le agrada, nos debemos arrepentir, convertir y volvernos, dice, al primer amor, a lo primero que habíamos conocido. Entonces dice que muchas veces podemos estar obrando, podemos estar trabajando para el Señor, pero hay un punto en el que nos hemos desviado de la verdad, hay un punto en que lo hemos dejado tal vez de hacer por amor, hay un punto en que ya no lo hemos hecho bien. Entonces el Señor quiere que volvamos y lo hagamos y retengamos lo que creímos al principio con firmeza. Entonces, cuando el Señor vuelva como ladrón en la noche, no nos agarrará desprevenidos. Pero el Señor vuelve mientras estamos en esta situación, no nos iremos con Él. Por eso el Señor manda estas advertencias a las iglesias. Y podemos leer de Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 3, y nos podemos dar cuenta el mensaje a las 7 iglesias que el Señor da, que para cada iglesia es diferente. Así que también nosotros podemos vivir en cada situación, podemos estar atravesando diferentes de estas. Y si las estamos atravesando, las debemos corregir. Y si no, gloria sea a Dios y seguir adelante, seguir limpiándonos, porque la voluntad del Señor es que sigamos firmes hasta el fin. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis 16, 15. Dice así: miren, yo vendré como ladrón, cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. La desnudez se refiere a la desnudez espiritual, aquel que no se ha vestido de la nueva naturaleza según Cristo, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha aprendido a hacer morir los deseos de la carne, aquel que sigue pecando, aquel que sigue viciado por sus deseos de la carne, aquel que es corrompido, aquel que practica el pecado, aquel que vive lejos de la vida que Dios manda, no puede agradar a Dios y sigue desnudo. Pero aquel que se ha vestido es aquella persona que obedece a Dios, es aquella persona que ama a su prójimo, es aquella persona que vive bajo los mandamientos de Dios. Aunque estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley de Moisés, no cumplimos la ley de Moisés, pero tenemos mandamientos, estatutos y decretos de Dios que debemos cumplir. Y muchas personas ignoran que aún hay mandamientos de Dios que se deben cumplir. Por lo tanto, el Señor dice que no seamos avergonzados. ¿Por qué? Porque si el Señor viene mientras estamos viviendo como queremos, mientras estamos viviendo como se nos dé la gana, entonces seremos avergonzados. Porque por eso dice la palabra, en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Entonces, aquel que verdaderamente hace la voluntad del Señor es el que va a heredar la vida eterna. Pero de lo contrario, de nada nos sirve decir o pretender que estamos sirviendo al Señor, pero en nuestro corazón estamos lejos del Señor, pero en nuestro corazón no lo estamos agradando. Tal vez en nuestro corazón hay malos pensamientos, hay rencor, hay odio, hay envidia, hay tantas cosas que al Señor no le agradan. Por eso nos debemos limpiar de adentro para afuera. Vamos a ir a Lucas capítulo 21, versículo 33. Lucas capítulo 21, versículos 33. Dice así: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, nosotros sabemos que el Señor va a cumplir su palabra tal como está escrita. Dice que ni una tilde ni una jota pasará sin que se cumpla la palabra del Señor. Entonces debemos estar conscientes del tiempo, del momento que estamos viviendo. Vamos a seguir leyendo ahí mismo del versículo 34 al 36. Dice así: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes de escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces, el Señor nos insta o nos manda, nos ordena a que tengamos cuidado de que nuestro corazón no se entorpezca. Dice, ¿cómo podemos entorpecer nuestro corazón? Dice, con parrandas, con borracheras o por las preocupaciones de esta vida. ¿Cuáles son las preocupaciones de esta vida? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Dónde voy a vivir? Esas son preocupaciones. Los hijos de Dios ya no deben tener esas preocupaciones porque Dios sabe la necesidad de cada uno y así irá supliendo. En primera de Juan 3 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquel cuya alma no prospera en el mismo nivel no puede esperar ser prosperado material. Pero si aquella persona está prosperando más espiritualmente, está buscando más el reino de Dios, entonces el Señor suplirá lo que esta persona necesita. También dice que no en parrandas ni borracheras, es decir, no en fiestas, no en borracheras, no en cosas que nos puedan distraer de lo que verdaderamente nos importa. Por eso dice que este día, esas son trampas, y que el día del Señor vendrá sobre cada ser humano, y debemos estar siempre alertas, orando, para que en el día en el que el Señor venga, seamos suficientemente dignos de escapar de los horrores que vendrán. ¿Cómo oramos nosotros? Señor, yo sé que te fallé hoy, yo sé que hice cosas que no te agradaban, ayúdame a agradarte, ayúdame a hacer lo que es correcto, yo quiero irme contigo el día que tú vengas, que mi alma, que mi espíritu, que mi ser estén preparados, que pueda escuchar el sonar de tu trompeta para escapar del día de la ira. Esa es una persona que está alerta, esa es una persona que está orando, pero aquella persona que está distraída por las preocupaciones, por las parrandas, por las borracheras, no va a poder orar. ¿Por qué? Porque se ha distraído, porque ese es el enfoque, distraerlo de lo que verdaderamente importa. Vamos a ir a Marcos capítulo 13, versículos 32 y 33. Marcos 13, 32 y 33. Dice así: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alertas. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que habían de hacer, y le dijo al portero que esperaba su regreso: ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de su casa, si en la tarde, a la medianoche, durante la madrugada o al amanecer, que no les encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que les digo a todos: manténganse despiertos esperándolo a él.
Entonces dice, no sabemos ni el día ni la hora. Nuevamente lo podemos repetir y lo hemos podido leer a lo largo de la escritura. Y dice que la venida del Señor se puede ilustrar mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperaba su regreso, que ellos también debían estar alerta. No importa qué trabajo estemos desempeñando para el Señor, no importa qué es lo que estemos haciendo, lo importante es que estemos alerta. Es decir, yo puedo obrar para el Señor, yo puedo hacer buenas obras, yo puedo trabajar en el Señor, pero también debo cuidar mi relación con Dios, debo estar preparado por si el Señor viene, dice, a la tarde, a la medianoche, durante la madrugada o al amanecer. No importa en qué momento, en qué etapa, en qué fase del día el Señor venga, pero que nos encuentre despiertos. Por eso dice que no les encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes los que les digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a Él. Estemos despiertos esperando el regreso del Señor, más cuando vemos que estas señales están aconteciendo, más cuando vemos que los tiempos se están poniendo malos, porque dice que una de las señales que acontecerá de la venida del Señor es que los tiempos serán malos, cada vez irán aumentando la maldad, y debido a que la maldad aumenta, el amor de muchas personas se va a enfriar. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Dice así: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participemos en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Aquí podemos ver de manera más clara lo que decíamos de vestirnos de nuestra ropa. Entonces vemos que no se refiere a un vestido carnal, sino se refiere a una vestidura espiritual. También en otra parte de la palabra dice que nos debemos vestir de amor fraternal, de paz, de amor. Se refiere también a la vestidura espiritual. Por eso dice en el versículo 12: la noche ya casi llega a su fin, es el día de la salvación, amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia. Los actos oscuros es todo aquel pecado que no le agrada al Señor, es todo aquello que se hace en oscuridad, es todo aquello que se hace en oculto. Por lo general, los pecados se hacen a escondidas. Por lo general, el pecado se busca que nadie lo vea, que nadie lo conozca, que alejarse lo más y hacerlo lo más posible escondido. Ese es el pecado. Nos podemos ocultar del hombre, nos podemos ocultar de cualquier persona, pero no de Dios. Dios nos ve en todos lados. Por eso dice que nos debemos vestir de la armadura resplandeciente de la vida recta. Sí, podemos cometer fallas, podemos cometer errores, pero cuando tenemos esa relación con el Señor, Dios mismo, el Espíritu mismo nos va redarguyendo, nos va diciendo: ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo pensaste? ¿O cómo ibas a hacer aquello? El Espíritu nos va a redarguir, el Espíritu nos va a enseñar, pero si no tenemos al Espíritu en nosotros, no vamos a poder percibir lo que estamos haciendo mal o lo que vamos a hacer mal. Dice también que debemos vivir con decencia a la vista de todos. No participar en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivir en promiscuidad sexual o en inmoralidad, ni meterse en peleas, ni tener envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Muchas veces se peca solo con el pensamiento. Por eso debemos estar constantemente limpiando nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestros ojos, nuestros oídos e ir
tratando la manera de ya no ver cosas, de ya no oír cosas, de ya no pensar en cosas que nos puedan llevar a pecar. Incluso Pablo dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. También David hacía una oración, ¿verdad? Que el Señor creara en un corazón puro y un espíritu recto dentro de él. Vamos a ir ahora a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice así: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Entonces dice que la oración debe ser algo fundamental dentro de todo creyente, y no solamente se trata de orar, sino que dice que debemos tener una mente alerta y un corazón agradecido. Entonces, cuando nuestra oración está alerta y nuestro corazón agradecido, vamos a orar por aquel que no ha venido a Cristo, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestros amigos, y vamos a estar agradecidos con lo que el Señor ha hecho. Pero aquel corazón que no está agradecido con el Señor, cuando ore se va a comenzar a quejar, cuando ore va a comenzar a hacer cosas que al Señor no le agrada. Por lo tanto, debemos también aprender a orar. Hay una manera correcta de orar, y no toda oración es escuchada por el Señor. De hecho, en Santiago nos dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Así el Señor no escucha toda oración, porque debemos aprender a pedir correctamente. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 16. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 16 dice así: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que sigan haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los griegos. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primeramente y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley la que nos hace justos ante los ojos de Dios. Aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo la vida secreta de cada uno. Entonces dice que Dios vendrá en un momento a juzgar. Dios nos juzgará a todos por nuestras obras, por lo que estemos haciendo, por lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Dice que dará vida eterna a aquellos que estén haciendo el bien, a aquellos que hicieron lo bueno, pero dará condenación a aquellos que se dedicaron a hacer lo malo. Y dice que incluso la vida más secreta, los pensamientos más secretos de cada persona serán conocidos, porque el Señor juzgará a cada persona. Y dice que tanto los judíos como los gentiles, es decir, como los que no tienen la ley, van a ser juzgados. Los judíos serán juzgados con ley y los gentiles serán juzgados sin ley. Y dice que aquellos que no obedecieron la ley de Dios, entonces serán condenados, pero aquellos que sí la obedecen serán justificados, el Señor les dará gloria, paz y honra, dice la palabra. Entonces dice que aquella persona que no tuvo la ley leída, pero la demuestra a través de cumplirla por el simple hecho, de que su conciencia y sus pensamientos les indican que están haciendo lo correcto o bien los acusan cuando están haciendo lo malo. Dice en el versículo 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto.
En otra parte de la Biblia, Pablo dice que nuestra conciencia es guiada por nuestro espíritu. También dice que muchos tienen cauterizada la conciencia, es decir, que la tienen muerta, de manera que su conciencia no les puede decir o no les insta cuando están haciendo lo malo o cuando están haciendo lo bueno. Por eso es importante que nuestra conciencia también nos redarguya, es decir, nuestro espíritu esté avivado dentro de nosotros, porque nuestro espíritu es el que nos lleva o nos instruye a hacer lo correcto o nos insta o nos redarguye cuando hemos hecho lo malo. Y es por eso que aquellos que no tienen la ley de Dios, que no la han conocido, que no la han leído, pero por el instinto, por el espíritu obedecen al Señor, serán recompensados, incluso aquellos que tienen la ley y la obedecieron. Por eso dice, el mensaje que proclamo es este, que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Dios vendrá a juzgar a cada ser humano, todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo y cada uno entregará cuentas por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estuvo en su cuerpo. Según lo bueno o lo malo que haya hecho, así será recompensado. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27. Dice así, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Si nosotros hemos sido personas que obedezcan al Señor, que obedezcan sus mandamientos, que sigan sus caminos, entonces el Señor nos recompensará. A lo mejor nunca lo hemos podido cumplir 100%, pero el Señor ve cuánto yo me voy acercando a esa meta. Pero si yo digo, soy carne, igual voy a pecar, igual el Señor me perdona. Si yo cometo tal pecado, su gracia me va a perdonar. No, porque solo estamos jugando con el Señor y el Señor no quiere eso. Vamos a ir ahora a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice así, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. No podemos ocultar de Dios nuestras acciones. No podemos tampoco decirle al Señor, yo hice lo bueno, pero tal vez en mi corazón tenía malas intenciones. El Señor conoce todo. Por eso debemos aprender a ser íntegros por dentro y por fuera. Porque si nuestro corazón está dentro, por fuera lo vamos a reflejar en el exterior. Por eso el Señor les decía a los fariseos hipócritas, ¿cómo pueden ustedes hablar de lo que es bueno, pero su corazón está sucio? Entonces, el Señor no busca solo lo de adentro o solo lo de afuera. Si nosotros estamos limpios por dentro, estamos llenos del Señor por dentro, claramente lo vamos a manifestar por fuera. Pero es difícil manifestar por fuera algo que yo no tengo por dentro. Por eso es importante tener alma, cuerpo y espíritus entregados al Señor. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 17. 1 de Pedro 1, versículos 16 y 17. Dice así, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, por muchos, antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, se ha sido revelado por el bien de ustedes. Entonces, dice que debemos ser santos porque Dios es santo. Es decir, que toda aquella persona que viene a Dios se mantiene puro, apartado del pecado.
Como lo hemos dicho, a lo mejor no al 100%, pero el Señor ve nuestro esfuerzo, ve cuánto vamos progresando, ve que no abrazamos el pecado, ve que no disfrutamos pecar, sino que el Señor ve que nos sentimos mal, ve el Señor que nos arrepentimos, ve que lo encomendamos, ve que ya no lo hacemos más. Eso es lo que el Señor ve en nosotros. Y dice que debemos aprender a vivir con un temor reverente a Él, reconociendo que nuestra estadía en esta tierra es temporal. Nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, por lo tanto, debemos esforzarnos y fijar nuestra mirada en las cosas del cielo. Por eso dice que debemos vivir con un temor reverente a Él. Es decir, no tenerle miedo, sino decir, yo no voy a hacer esto, o yo no voy a ir al tal lado, no voy a caminar por ahí, no voy a andar con aquella persona, porque no le agrada al Señor lo que hace, porque no le agrada al Señor este camino, porque no le agrada al Señor estos pensamientos, porque no le agrada al Señor que vea esto, porque no le agrada al Señor que oiga esto. Debemos aprender a ser conscientes que hay cosas que al Señor no le agradan. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Debemos aprender a diferenciar qué nos edifica, qué nos llena, qué nos hace crecer más en el Señor y qué nos aleja de Él. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 22 y 23. Apocalipsis 2, 22 y 23 dice así: por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Muchas veces la inmoralidad sexual también no solo puede ser física, sino espiritual. Nosotros fornicamos o adulteramos cuando ya hemos conocido a Dios y vamos detrás del mundo. Eso es adulterio espiritual. Y por eso dice que estas personas que estaban cometiendo adulterio sufrirán terriblemente. Herirá de muerte a sus hijos, dice, entonces sabrán que el Señor examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y según eso el Señor recompensará. Y para finalizar, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que se sentaba en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertes, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces sabemos que toda persona se presentará delante del gran trono blanco. Toda persona será juzgada. Dice también que se abrirán los libros, es decir, que existen varios libros, no solo existe el libro de la vida. Hay libros donde se registran nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra forma de conducirnos, incluso las promesas que hemos hecho. Todas estas cosas se registran en libros para ver si hicimos bien o hicimos el mal, y según lo que esté registrado en estos libros seremos juzgados. Dice que también todo aquel que su nombre no está inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido juzgados antes. Entonces, cuando sea el gran juicio del trono blanco, tendremos potestad de juzgar a los que se quedaron en la gran tribulación, y por eso dice que la muerte y el Hades entregarán a sus muertos, el mar y todo entregará a sus muertos y serán juzgados. Por eso también Pablo dice que no sabemos que nosotros juzgaremos al mundo y juzgaremos también a los ángeles. Entonces, el Señor nos ha dado autoridad, pero es importante irnos en el arrebatamiento.
Si no participamos del arrebatamiento tendremos que sufrir mucho, y dice que solo aquel que es decapitado será salvo. ¿A qué se refiere el arrebatamiento? Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante. Dice así: ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan con los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos en que Jesús murió y resucitó, también creemos que Jesús vuelva. Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. También creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo, antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Entonces dice que los muertos en Cristo, no dice todos los muertos, dice los muertos en Cristo, junto con los creyentes, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Porque dice que el Señor se presentará con trompeta, con el llamado de Dios, y descenderá en las nubes, y nosotros ascenderemos a esas nubes junto con los que hayan muerto en Cristo, para ser arrebatados de lo que vendrá después. ¿Y qué vendrá después? Sabemos que vendrá la gran tribulación, lo que describe Apocalipsis. Entonces, los que han sido arrebatados en este momento, en esta fase, podrán juzgar cuando venga el gran juicio del trono blanco. Nosotros seremos juzgados en ese periodo, en ese lapso. Por eso también dice en Apocalipsis que muchos serán vomitados de la boca del Señor. ¿Por qué? Porque no, dice el Señor: cuánto quisiera que fueras tibio o caliente, cuánto quisiera que fueras caliente o frío, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, todo aquel creyente, todo aquel muerto en Cristo que sea arrebatado será juzgado en ese momento, y luego de ser juzgado, unos pasarán a la vida eterna y otros serán vomitados. Por eso dice que ninguno sea avergonzado en ese momento. Entonces, los que pasaron a la vida eterna después tendrán la potestad de poder juzgar al mundo entero. Entonces, debemos nosotros procurar estar velando para que en el día en el que el Señor regrese podamos escapar de la ira venidera y poder nosotros gozar con el Señor. Porque dice que bienaventurado es aquel al siervo al que el Señor le encuentre sirviendo, haciendo lo que a él agrada, porque el Señor mismo le servirá, lo pondrá en la mesa y el Señor le servirá. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6 versículo 1 al 4 para que veamos que nosotros vamos a juzgar al mundo según lo que dice la palabra. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreven a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo a otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían de ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces? ¿No hay nadie en la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas? Entonces, podemos ver que Pablo nos dice que podremos juzgar al mundo entero y juzgaremos también a los ángeles, según lo que nos dice la palabra. Entonces, habrán dos juicios. Y también por eso Juan dice que el juicio primero comienza por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios y los que son justos con dificultad se salvan, ¿qué será de los pecadores? ¿Qué será de los perversos? Aquella persona que es justa muy difícilmente se salva porque aún ha tenido fallas, porque aún ha tenido errores.
Ahora imaginemos qué será de aquella persona que nunca quiso nada con Dios, qué será de aquella persona que no le importó lo que Dios mandaba, qué será de aquella persona que vivió como quiso, que no estuvo velando. Por eso es importante que aprendamos a velar y es importante que aprendamos a orar para escapar en ese día. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que podamos seguir velando para escapar ese día. Que Dios les bendiga.